Y digo yo Via Crucis porque será que ese calvario que tanto hemos nosotros tratado acá en Clickracia, en Sinergia Informativa, que viven los usuarios de las vías del suroeste, sobre todo los que tienen que ir, que creo que es el local del café, por el peaje de Ancá. Este fin de semana se sufrió más o se sufrió menos. Los pensé mucho. Norman Correa, líder social del suroeste antioqueño. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido, Norman. Roger, Oscar Mario, Javier, un saludo muy especial para ustedes, para la teleaudiencia que hasta ahora nos ve y nos escucha. Bueno, fueron dos Via Crucis, Roger, el de Semana Santa por las celebraciones propias de la vigilia pascual y el de los que regresábamos del suroeste este fin de semana, especialmente ayer domingo, con el paso por el peaje de Amagá. Efectivamente fue tortuoso. Pero yo pensé, Norman Correa, que la entrega de la unidad funcional 2 había, digamos, liberado un poco las presiones en torno a estas vías y sus congestiones. Es una forma de llegar más rápido al trancón, Roger. Efectivamente, es aligerar el paso para llegar más rápido al trancón. Así ha ocurrido. Pues no es malo, por el contrario, aunque se demoraron 20 meses más de lo presupuestado para entregar la unidad funcional 2, y uno nota la diferencia. Es que ayer, justamente cuando inicié el tránsito desde la Siria, en jurisdicción de Titiribí-Amagá, hasta Camilo C, pasando por el túnel correspondiente de regreso, el trayecto que normalmente por el lado de la Albania se demoraba 35 minutos, ayer lo realicé en 11 minutos, entre que salimos, o mejor dicho, cronometramos desde la Siria hasta llegar a Camilo C. Ahí hay una sustancial ahorro de energía y de tiempo, porque pues fueron 24 minutos menos de lo acostumbrado normalmente por la otra vía. Sin embargo, pues se dio el trancón del regreso del puente festivo, digamos, de Semana Santa, y la situación, aunque había medidas de, digamos, mitigación con policía de carreteras, con personal de la ANI, con personal de la concesión, realmente pues el regreso fue nutrido, abundante, y por supuesto hubo un Via Crucis en el tránsito por el peaje de Amagá, que realmente pues es muy llamativo porque se llama peaje de Amagá, pero está en jurisdicción de la vereda Salinas, municipio de Caldas. Norman, un saludo muy especial. Mire, vamos a empezar a escuchar algunas declaraciones de personas que obviamente vieron, vivieron y sufrieron pues este peaje, que muchos dicen esto significó un aumento de turistas en el suroeste antioqueño por la nueva vía. Obviamente puede ser verdad, y dos, porque esto lleva a replantear nuevamente cómo debe funcionar ese peaje llamado de Amagá, que como usted lo dice está en jurisdicción del municipio de Caldas. Escuchemos algunas de estas declaraciones de esos ciudadanos que padecieron esto. Lo que yo he visto en la historia de Pacífico. Llevamos 2 horas y media acá, casi que no llegamos, y vemos que hasta las 3 de la tarde tienen 3 carriles de ida habilitados y solamente uno para todos los que nos estamos devolviendo de suroeste. Eso es lo más ridículo que hay. ¿Qué decir frente a esto? Este peaje, mire, habilitar, y eso que ayer el secretario de Infraestructura del departamento de Antioquia, Horacio Gallón, había manifestado que si habían aumentado el número de cangureras, que son esos funcionarios que están ahí recibiendo el dinero para agilizar este paso, y obviamente muchas personas también cuentan con ese sistema digital que les permite pasar de una forma mucho más ágil el peaje, pero sin duda es un cuello de botella, Norman. O sea, tenemos muy buenas vías, pasa casi lo mismo que con las vías del NUS, que uno viene muy bien, se ahorra mucho tiempo, pero cuando llega uno al sector de Niquía, ese cuello de botella le permite o le genera a uno obviamente ese trancón, porque es que pasar de media hora a demoras de 2 y 3 horas ya es otro cuento, Norman.
Sí, Oscar Mario, efectivamente, así es. En el testimonio que acabas de presentar, la persona que está allí mostrando la grabación muestra que es antes de las 3 de la tarde. Había una situación que decidió la ANI junto con la concesión, y es que el reversible se generaría del suroeste hacia Medellín entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. En ese horario, es decir, de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, todos los carriles, los 4 carriles del peaje, los 4 carriles de la doble calzada, tanto los de subida como los de bajada, estaban en dirección suroeste Medellín. Entonces, aquellas personas que estaban en el previo, como muestra la imagen del testimonio que acabas de presentar, antes de las 3 solamente había un carril de regreso de suroeste a Medellín y 3 carriles del municipio de Caldas hacia el suroeste. Es un tema, digamos, de planeación, de organización, porque tengo que decirte, yo venía del municipio de Jardín, paré a almorzar en Peñaliza, y a eso de las 3 de la tarde salí de Peñaliza. Normalmente, cuando no hay estos trancones o no hay estos eventos de puentes festivos, yo me demoro desde Jardín hasta Envigado alrededor de 2 horas 10 minutos, 2 horas 15 minutos. Ayer, domingo de resurrección, me demoré 3 horas 30 minutos. Para mí, digamos, no fue tan difícil el regreso, en el entendido de que me tocó el reversible, me tocaron los 4 carriles disponibles en el sentido suroeste Medellín, y eso, digamos, yo sabía que me exponía a una situación de aglomeración por la cantidad de vehículos que estaban regresando. La media del peaje de Amagá es de cerca de 13.000 vehículos. Digamos, ese es el promedio de lo que está pasando por el peaje de Amagá, pero seguramente ayer debió haber estado por encima de los 18, 19.000 vehículos. Yo pues todavía no conozco el reporte oficial, y en esa condición pues padecieron las personas que venían del suroeste antes de las 3 de la tarde, porque los que pasamos entre las 4 y las 7, digamos, tuvimos mayor movilidad, pero en ese mismo horario, es decir, de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, sufrieron los que iban de Medellín para el suroeste, porque yo pasé, y luego de pasar el peaje, la fila de los que venían de Medellín hacia el suroeste era inmensa. Norman, pero acá mi pregunta va desenfocada a qué hacer con los peajes, porque es que siempre el cuello de botella van a ser los peajes. O sea, tenemos unas vías hoy que nos permiten una movilidad y una conectividad de un punto a otro extraordinaria, vías con buenas calzadas, vías amplias que le permiten a uno inclusive garantizar seguridad, pero estos cuellos de botella definitivamente no se han solucionado. Insisto nuevamente con las vías del NUS, por ejemplo, que llegan a Nitquía, es un cuello de botella y ahí se presentan grandes trancones. Es decir, lo que uno se gana en tiempo con estas vías, que son una machera, por decirlo así, eso le permiten a uno agilidad, pues se pierden en estos peajes. Norman, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución definitiva para que estos peajes no sean ese cuello de botella y sean esa problemática de movilidad? Que lo que se gana con la construcción de estas vías costosas, que se llevan un largo tiempo en su construcción, pues no se pierdan en estos peajes. Oscar Mario, en el caso del suroeste se necesitan 3 cosas, y ahí hay un tema que mucho tiempo se trabajó, se utilizó, ustedes seguramente lo recuerdan cuando hablábamos de inteligencia vial, pero esa inteligencia vial no se resuelve únicamente con obras, también se resuelve con el comportamiento ciudadano respecto a la planeación y la programación de los viajes. Pero sí hace falta en el suroeste, por lo menos para este cuello de botella, 2 obras. Uno, este peaje que hoy tenemos en el sector de Salinas, jurisdicción del municipio de Caldas, es quizás el peaje más vetusto que tiene el departamento de Antioquia actualmente, junto con el de Pajarito subiendo a San Pedro de los Milagros. Este peaje tiene ya los recursos, la concesión para la construcción y la actualización de las nuevas casetas, que deberían ser dignas de lo que es una vía de 4G, una vía del siglo XXI. Y debe de quedar parecido
a cómo es el peaje de el túnel de Oriente. Es decir, una línea de peajes solamente para los que suben y en otro sector una línea de peajes solamente para los que regresan o bajan. En el sector de la escuela de Salinas se deben construir las casetas de los que vamos de Medellín hacia el suroeste y los actuales deben permanecer como las casetas de los que van de suroeste hacia Medellín. Y eso se llama técnicamente un tándem. Miren ustedes que en el túnel de Oriente todos pasamos por las casetas de peaje y luego se va haciendo un embudo para pasar por una línea en el lugar donde está el peaje siguiente, que no es el que uno paga, sino por donde uno pasa ya, digamos, cuando va bajando uno del aeropuerto por el túnel de Oriente. Igualito debe de quedar en el suroeste de Antioquia, una línea de peajes para, insisto, subir del suroeste a Medellín y otra línea de peajes para Medellín suroeste. Eso ya está la plata. Había una situación de negociación de unos predios que estaba, digamos, abocada a que se resolviera, que ya se resolvió, el tema de la actualización del PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Caldas, que ya está pues resuelto. Entonces, y hay una figura entre, digamos, la parte jurídica que se llama entrega anticipada y podría ser que los propietarios de los predios, porque la plata está, la intención está, entreguen anticipadamente para que la concesión proceda con la construcción de las casetas del peaje. Eso uno. Dos, hay 3,2 kilómetros en estas dobles calzadas que están en calzada sencilla. Esa era un requerimiento, una responsabilidad del Invías en su momento que no lo cumplió. Le correspondía desarrollar 6,6 kilómetros a doble calzada, hizo la mitad, dejó 3,2 kilómetros a calzada sencilla y ese es el otro embudo que tenemos en el suroeste, que uno viene por unas dobles calzadas y luego en sectores que están divididos hay 3,2 kilómetros a calzada sencilla. Por eso también el padecimiento de ayer, porque veníamos de 4 calzadas a calzada sencilla. Y lo otro es el tema de inteligencia vial y programación de los viajes. Yo, pues lo digo con respeto, cada uno sabe qué día y a qué hora regresa de suroeste a Medellín, pero por ejemplo, un horario deseable para regresar era hoy lunes, tempranamente, digamos 5 de la mañana, y seguramente no les habría tocado a los que sí nos tocó ayer esa aglomeración entre las 11 de la mañana, 12 del día, hasta las 8, 9 de la noche. Uno puede programar sus viajes, digamos, de una manera distinta, inteligente, porque todos sabíamos que en regreso de Semana Santa habría aglomeración, pero consultando estas plataformas de movilidad, digamos, uno tenía ayer la posibilidad o de irse por el Alto de Minas, o de irse por Santa Fe de Antioquia, o de irse por Bolombolo Primavera. Y las tres estaban más o menos en las mismas condiciones de tiempo de regreso de suroeste a Medellín. Es un padecimiento, es cierto, pero digamos, faltan las obras de actualización del peaje, faltan las obras de convertir en doble calzada esos 3,2 kilómetros faltantes, y lo otro es ponerle un poquito de inteligencia vial en la programación de nuestros viajes y nuestros regresos, porque es cierto que cuando hay puente festivo, sin duda habrá aglomeración en estos horarios de domingo en la tarde. Sí, pero digamos que esto último depende mucho pues, de la voluntad de cada quien y pues diría uno, ¿y yo qué? ¿Qué culpa tengo? Si es que el Estado a mí debe garantizarme las posibilidades, las facilidades, es la lógica. Pero bueno, no estoy en contra de eso, pues de hecho cuando yo viajo personalmente, pues eso, ni por el berriondo, lógica, inteligencia vial, ni por el berriondo a esta hora, porque a esa hora la congestión es así. Eso es muy fácil, pero eso no obsta para que el Estado cumpla. Y me llamó mucho la atención el comentario que usted hizo y lo repite aquí en este comentario que hace finalmente de tenemos un montón de vías maravillosas, ¿cierto? Y al principio dice que me dio risa, sí, para llegar más rápido al trancón, al embudo, depende del embudo, porque ahí estábamos viendo unas imágenes que usted referenció,
que son las de los peajes del túnel de Oriente. Veíamos la imagen del Santico y ahí hay un embudo. Yo jamás me he bloqueado. Estas son las imágenes. Hay unas casetas para ir en un lugar y unas casetas para venir en otro lugar, ¿cierto? Y el embudo es para que simplemente salgan los vehículos que ya pagaron el peaje más arriba, en las otras casetas. Nunca hay en ese embudo congestión porque simplemente hay flujo. Aquí el problema se forma porque es el cobro. Entonces tienen que parar y cuando paran se genera la congestión. Y lo que me preguntó es simplemente es tosudez estatal, simplemente porque usted viene hablando de eso hace tiempo y conocemos el tema hace tiempo y tenemos vías espectaculares en el suroeste de tiempo, pero ¿para qué? Si es para llegar más rápido al problema, por una tosudez estatal de simplemente tomar la decisión y hacer lo que hay que hacer. La inteligencia, entonces, termino con esto, Norman, sí, es inteligencia vial de nosotros, pero si le falta es inteligencia o voluntad más que inteligencia al Estado, al INVIAS o a la entidad que realmente tenga que hacer lo que ya está demostrado que hay que hacer, y es unos peajes que realmente permitan el flujo, ya. Es cierto, Roger, aunque en el mientras tanto, es decir, hasta que no se concreten las obras, que son dos en este caso, la actualización del peaje, la ampliación del mismo y la construcción a doble calzada de los 3,2 kilómetros que hoy son embudo, en ese mientras tanto uno podría inducir el flujo de una manera, digamos, poco a los que somos usuarios no nos gusta, pero en días de aglomeración por puente festivo podría decretarse un pico y placa entre placas pares y placas impares en horarios, algo así como de 7 de la mañana a 2 de la tarde los carros que terminen en placa par, de 2 de la tarde a 9 de la noche los carros que terminen en placa impar. Eso podría, digamos, ordenar el tema del flujo en estos días de aglomeración. Son medidas, Roger. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado padecer la concesión, diría yo, más mala que tiene hoy Colombia, que es esta de Pacífico 1, y que no solamente es aquí, también les pasa en la vía que va de Bogotá a Villavicencio, que tienen una empresa hermana que se llama Coviandina, aquí se llama Covi Pacífico, las dos son del Grupo Aval y son las quizás hoy dos que registran mayores problemas de movilidad en términos no solamente de las obras de infraestructura, donde han tenido múltiples problemas, sino también en esta regulación y operación de la vía, porque recordemos que las concesiones tienen 3 verbos: construir, operar y mantener, y esa es la tarea que le corresponde a Pacífico 1, construir, terminar de construir, operar la vía, que eso implica policía de carreteras, grúa, ambulancia, carrotaller, y mantener. Cuando se presenta un derrumbe, un bache, un hueco, ellos tienen que ir y reparar y recoger el derrumbe. Esa es la esencia de las concesiones y para eso los contrataron. Lo que pasa es que son muy malitos, la verdad. Y no hay forma de demanda porque ahí hay una falla en el servicio del Estado a través de esas concesiones. Pues sabemos muy bien que no son públicas, pero están prestando mediante contratación con el Estado una función pública. Por tanto, ahí habría, si hay detrimentos, si hay fallas en el servicio desde el punto de vista del derecho administrativo, algo que hacer. No hay nada que hacer, pues, o sea, simplemente Covi Pacífico y Coviandina, pues, de la gran empresa Aval, del Grupo Aval, pues, son una dictadura como la de Maduro, hacen lo que les da la gana y ya. No hay nada, pues, en este Estado social y democrático de derecho nuestro, Norman, ¿qué hacer? Que los veo a ustedes quejándose y sufriendo, lamentando, perdiendo tiempo, perdiendo dinero, gastando gasolina, gastando el vehículo, tantos problemas. Falla el Estado a través de esa empresa y no pasa nada. Roger, sí hay que hacer y ahí hay un contrato firmado. El tema es que estos contratos normalmente cuando hay estas diferencias o estas fallas no pasan, digamos, como en el derecho público, sino que esto hace parte, digamos, del derecho, comillas, privado,
pasan a tribunales de arbitramiento en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia o donde tengan la sede. A mí lo que me da tristeza, Roger, y debo pues decirlo aquí en el programa, es que un proyecto que debería ser un proyecto de ingenieros termina siendo un proyecto de abogados. Lo digo con respeto y con reconocimiento por la profesión de los abogados, sin duda, pero lo que debería estarse resolviendo en infraestructura física, con un batallón de ingenieros, de gente que hace, que construye, que genera soluciones a la movilidad, termina siendo un batallón de abogados peleando por indemnizaciones, peleando por multas, peleando por suspensiones. Y quien creyera una concesión termina con foco en un equipo más amplio de abogados que un equipo más amplio de ingenieros. Eso no nos debería de estar pasando, Roger, aunque también hay posibilidades. Las concesiones se pueden vender entre privados. Lo acaba de hacer con Pacífico 3, la empresa El Cóndor, que terminó su obra y salió y vendió la concesión. Los años que le quedaban, pues, digamos, de usufructo de la misma, salió El Cóndor y vendió. Ojalá, y esto pues ya es un deseo personal, una de esas cosas que uno sueña, Pacífico 1 saliera a vender su participación en la concesión y la comprara una gente como la del Grupo Argos, que fue la que construyó Pacífico 2, que es una concesión diligente, comprometida con Antioquia, que está siempre con la camiseta puesta. Uno siente cierta desidia de este grupo empresarial, el Grupo Aval, que es un grupo regido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, no cierta desidia. Ese no es un proyecto, Roger, pensado en infraestructura, pensado en soluciones ambientales o soluciones sociales. Ese es un proyecto financiero, distinto a lo que vimos en Pacífico 2, que siendo también un proyecto rentable para sus dueños, pues termina con la camiseta puesta, termina apostándole a soluciones de infraestructura, termina apuntalando, digamos, conservación y cuidado medioambiental, y termina siendo un proyecto social comprometido, como lo vemos hoy con Plaza del Cauca, que es un epicentro para el emprendimiento de los suroestanos, ahí en la región entre Pintada y Bolombolo. Ahí hay una diferencia de actitud, y es cómo se ven los proyectos. Insisto, para Pacífico 1, el proyecto es un proyecto de rentabilidad financiera, por eso les da lo mismo si nosotros nos quejamos, si nos duele. Para ellos es un proyecto de el flujo de caja, del peso que se ganan y de la rentabilidad financiera, y termina siendo, tristemente, lo que debería ser un proyecto de ingenieros, termina siendo un proyecto de abogados. Claro, claro. Ahí me dio la respuesta, y dolorosa la respuesta. Norman Correa Betancourt, líder social del suroeste, exdiputado de Antioquia, y que va a aspirar o no va a aspirar a las elecciones legislativas de marzo. Es probable que sí, Roger, es probable que sí. Digamos, hay unos temas caminando de una manera muy... Cuando uno quiere algo, Roger, el universo va conspirando y va poniendo enfrente como las situaciones, digamos, de que los caminos se van abriendo, se van despejando, y eso ha estado pasando, Roger. Ah, bueno. O sea, pero no puede adelantar nada todavía. Le daré la primicia prontamente, pero creo que va a ser una bonita... ustedes que han estado en este mundo de lo político administrativo y que de alguna manera en su trabajo periodístico van reconociendo la estela y el recorrido que cada dirigente va haciendo, creo que lo que va a pasar, lo que estamos a puertas de concretar, creo que les va a gustar y lo van a ver, va a ser de buen recibo no solamente para ustedes, sino para la ciudadanía. Qué bueno, Norma, qué bueno. Nos alegra pues entonces de eso, porque va a ser un buen proyecto. Usted sabe que además nosotros aquí hacemos un gran esfuerzo, si se quiere, digo esfuerzo porque a veces no es bien recibido, en insistir en el tipo de política que necesita este país, en el tipo de políticos que necesita este país. Y si eso que usted me está diciendo es consecuente con eso, sea política decente, políticos decentes, políticos que sirvan, políticos que tengan una estructura pensando en el bien común, más no en los intereses particulares, que pasa mucho.
y sobre todo en la decencia, la palabra que utilicé ahora, insisto en ella, en la decencia, que no insulten, que no injurien, que no calumnien, que argumenten, que porque la política es para eso, por Dios, y algunos simplemente como niños de 2 años. De estos días, por eso termino este comentario, que tiene que ver con lo que usted me dio usted a mi cuerda. En estos días estaba leyendo por qué los niños de 2 y 3 años gritan y golpean y patalean, porque es muy sencillo. El uso de la razón se supone empieza a los 7 años, o sea que esos niños no tienen nada de razón, y apenas a los 7 años empieza el uso de la razón y empieza a evolucionar hasta que uno madura. Y se supone que una persona como Norman Correa, cuando aspira al Senado o a la Cámara o a cualquier cargo de elección popular, ya es una persona madura y termina involucionando. No usted, estoy diciendo algunos que sí existen en el Congreso de la República, en algunas asambleas, en el Consejo de Medellín, devolviéndose a las pataletas los gritos de los niños de 2 a 3 años porque no tienen razón los niños, pero una persona grande tiene razón, capacidad de argumentación y no dice por qué entonces involucionan. Necesitamos gente grande, madura, gente que no esté pataleando, gritando, insultando y sencillamente desvirtuando el papel de la política. Esperemos que lo suyo sea así, Norman Correa. Y espero que así sea, Roger, y sobre todo también, aunado a lo que acabas de mencionar, política de la coherencia y política de la no polarización. Yo creo que ya es hora de que vamos creando unidad de trabajo y que pasemos de los gritos a los argumentos y de los argumentos a las acciones que empujen, digamos, la calidad de vida y el desarrollo del país, porque hoy la política de la polarización simplemente es para un rédito político, pero esa exaltación, esa crispación de los espíritus y ese mantener el país dividido, yo siento que se nos va acabando el país, se nos van cayendo las cosas, y mantener esa crispación, ese dolor, esa polarización no contribuye a que generemos lo que aspira uno como político, Roger, y es dejarle un mejor país a los hijos y a los nietos. Así es, sí señor, lo ha dicho usted, Norman Correa, quien nos ha atendido hoy en ropa de deporte, porque muy amablemente él, estando haciendo deporte, dijo, cuente conmigo, y es lo que nos permite esto que hoy nosotros aprovechamos al máximo, que son los desarrollos de nuestras tecnologías de la información y las comunicaciones, tema que empezamos a tratar hoy y que aquí ponemos en práctica con Norman, que acaba de llegar corriendo, y tranquilo, Roger, que aquí estoy. Muchísimas gracias, Norman. A ti, Roger, Oscar Mario, un saludo muy especial, igualmente a las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Muy amable. Norman Correa Betancourt, líder social del suroeste, y próximo, eso yo lo veo muy seguro, Oscar Mario, próximo aspirante al Congreso de la República, Cámara de Representantes, Senado de la República. Usted sabe que ahí hay que tomar una decisión muy importante. Si Norman tiene buena plática, entonces que aspire al Senado, que eso cuesta un platal. Y si tiene la posibilidad de llegar a 100.000 votos, más o menos, que aspire al Senado. Pero si quiere llegar a la Cámara de Representantes, también necesita plática y necesita por lo menos 60.000 votos. Imagínese usted, no es fácil, pero si llega Oscar Mario con esa convicción que nos está planteando y con la altura que la política debe tener y coherencia, como él lo acaba de decir al final, ojalá mucha gente inteligente piense en personas como él, Oscar. Sí, señor, es un líder que se ha hecho mostrar en el suroeste antioqueño, que fue diputado al departamento de Antioquia, le fue bien en esa gestión como diputado, no aspira nuevamente porque me imagino que ya estaba pensando en ese escalón del Congreso de la República, don Roger. Así es, Oscar Mario.